Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. El lado oscuro de la Luna es una fascinación científica que comenzó con las primeras imágenes que tuvimos de él en 1959, cuando la nave soviética Luna Tercera envió las primeras fotografías revelando que carecía de valles, cráteres y montañas. En la actualidad, una nueva misión china promete desvelar otros secretos del rostro oculto de nuestro satélite. Veamos. China lanzó la madrugada de este lunes un satélite de retransmisión para establecer un enlace de comunicación entre la Tierra y la sonda lunar Chen 4, que se lanzará próximamente para explorar el misterioso lado oculto de la Luna. El satélite llamado Keqiao fue transportado por un cohete que despegó esta madrugada del centro de lanzamiento de satélites Xi'an del suroeste de China. Aproximadamente 25 minutos después del despegue, el satélite se separó del cohete y entró en órbita. Científicos e ingenieros chinos esperan que el Keqiao forme un puente de comunicación entre los controladores en la Tierra y el otro lado de la Luna, donde se espera que la sonda lunar Chen 4 aterrice a finales de este año. Aunque todavía no hay fecha ni programa para enviar una nave tripulada a la Luna, sí está previsto que China envíe la sonda lunar Chang'e 5 a finales de este año para tomar muestras. Se dice pronto, pero 45 años de orbitar el espacio es una admirable labor de la primera y única base espacial estadounidense. Un programa que en sus comienzos planteó serias dudas, entre otras cosas, por su pesado y voluminoso diseño, que en conjunto alcanza las 77 toneladas. No obstante, a lo largo del tiempo, este proyecto ha sido catalogado como exitoso por la gran información que ha enviado. Miren la siguiente historia. El trabajo científico en órbita de la Estación Espacial Internacional no sería posible sin Skylab, primera estación espacial de Estados Unidos, que este 14 de mayo cumple 45 años de haber sido lanzada al espacio. La primera tripulación llegó con los astronautas Pete Conrad, Paul Weitz y Joe Kervin, quienes permanecieron 28 días en la estación. Desde la ocupación humana de Skylab el 25 de mayo de 1973 hasta el 8 de febrero de 1974, 3 tripulaciones visitaron la estación espacial. La segunda estuvo 59 días en el espacio y la tercera 84. El programa Skylab es el precursor de las nuevas investigaciones científicas y tecnológicas basadas en la microgravedad, importante para la construcción, operación y uso del diseño actual de la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Estadounidense considera que uno de los mayores legados científicos de Skylab es el catálogo de observaciones astronómicas, donde destacan las hechas al Sol durante un periodo de actividad alta. La estación devolvió más de 40.000 fotografías de la Tierra con datos importantes pertenecientes a industrias geográficas, forestales y oceánicas, entre otras disciplinas que se benefician de la perspectiva orbital de los astronautas. A 45 años de su lanzamiento, las investigaciones realizadas por Skylab y la Estación Espacial Internacional seguirán ofreciendo resultados de impacto. Notimex. La trágica experiencia de los sismos en México del 7 y 19 de septiembre pasado y en general la actividad telúrica de Latinoamérica hace que el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico se convierta en la herramienta fundamental no solo para medir el riesgo, sino para generar soluciones preventivas exitosas. Veamos el siguiente desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto de Ingeniería se desarrolla un sistema de amortiguamiento único en su tipo, que a través de un campo magnético reduce en las edificaciones el impacto de las vibraciones producidas durante un sismo, minimizando con ello el movimiento de la construcción. Evidentemente tiene la ventaja de que no tiene necesidad de energía eléctrica para funcionar. Es un sistema que se mueve cuando se mueve la estructura y no tiene necesidad de ningún sistema excitador. El tipo de amortiguadores permite su instalación de manera muy sencilla, porque basta atornillarlos al sistema de piso de cada estructura y no requieren ningún equipo adicional. Este dispositivo con base en imanes
puede adaptarse a construcciones con un diseño metálico o de concreto, permitiendo su instalación en cualquier tipo de edificación, por ejemplo, en monumentos, ya que no requiere ningún cambio en el sistema estructural. Pero, ¿cómo es que funciona este tipo de amortiguamiento? El amortiguamiento originado por un campo magnético que es cortado por una placa de cobre en donde se generan corrientes parásitas. Esas corrientes parásitas generan automáticamente un cierto incremento de temperatura en la placa, que es donde se disipa la energía que está tomando el sistema de la estructura en movimiento. Este modelo no necesita mantenimiento o adecuaciones a futuro, y su costo es mínimo en comparación con los sistemas actuales. Puedo afirmar que con este sistema se puede evitar casi en un 90% las vibraciones que se originan en unas estructuras. Y bajo ciertas condiciones, prácticamente se puede lograr que la estructura se mueva como se está moviendo el terreno sin que vibre, lo que evita que los elementos estructurales sean afectados por la acción del sismo y permanezcan sin daño durante un sismo muy severo. Este tipo de tecnología permitirá mejorar los proyectos estructurales tanto de edificaciones nuevas como de las ya existentes. Ya ha sido probado en algunas construcciones y se planea promover su uso en distintos lugares de la Ciudad de México. Con información de Viridiana Mondragón, TV UNAM, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. El desarrollo de nuevos fármacos plantea constantes retos. En la Universidad Jaume I en Barcelona, España, un equipo de científicos desarrolló y patentó un procedimiento que hace más eficiente la producción de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios y también de algunos de los fármacos indicados para el tratamiento de déficit de atención por hiperactividad, como son los llamados profenos y fenidatos. Veamos esta innovación. Los enantiómeros o moléculas quirales son una pareja de compuestos orgánicos o inorgánicos presentes a la vez en el mismo fármaco, pero con efectos diferentes. Igual que las manos son imágenes especulares, idénticas pero opuestas, los compuestos orgánicos pueden ser imágenes especulares a nivel molecular. Parecen similares, pero no siempre se comportan de la misma manera. Normalmente se suelen comercializar como mezclas racémicas, es decir, tenemos una mezcla de los dos enantiómeros. Cuando esto sucede es porque uno es el activo y el otro puede ser que sea también activo o inactivo. Sin embargo, hay otros fármacos los cuales se suministran como un enantiómero único, ya que su opuesto es perjudicial para la salud. Uno de los ejemplos más conocidos de los efectos tóxicos de la quiralidad de los medicamentos es la talidomida. El isómero derecho del fármaco evita las náuseas en la mujer embarazada, pero el isómero izquierdo puede producir defectos físicos en el feto. Para solucionar los inconvenientes que en algunos casos supondría administrar los dos enantiómeros, la industria farmacéutica se ha visto obligada a realizar nuevas síntesis para obtener la versión quiral deseada, prescindiendo de la forma inactiva, ineficiente o tóxica. No obstante, el método aplicado hasta ahora consiste en una mezcla de igual proporción de ambos enantiómeros para después separarlos. Implica la pérdida de gran cantidad de producto. El grupo de investigación Organic and Medicinal Chemistry de la Universidad Jaume I de Castelló, liderado por Florenci González Adelantado, ha desarrollado un nuevo procedimiento para la producción eficiente de enantiómeros en determinados fármacos. Se trata de una nueva síntesis que permite la obtención de un único enantiómero de un fármaco de uso comercial. Este método permite obtener este compuesto de forma pura, es decir, normalmente cuando está comercializado tenemos una mezcla de una parte que es activa y la otra inactiva. De esta manera solo estamos obteniendo la activa y de una manera eficaz, de manera que sería un buen método para aplicar a nivel industrial. La invención patentada por la UJI, de la que son coautores el profesor Santiago Rodríguez Pastor y la investigadora predoctoral Lledó Bou i Serte, permite sintetizar únicamente una de las formas enantiopuras en los fármacos quirales profenos y fenidatos. Este procedimiento más sencillo aprovecha mejor las materias primas de partida y reduce la generación de residuos o subproductos.
Además, a diferencia de otros métodos de síntesis enantioselectivas de profenos, el procedimiento patentado por la UGI no usa reactivos sofisticados, lo que facilita su aplicación industrial. Está dirigido a empresas farmacéuticas que se dedican principalmente a la comercialización de profenos, como por ejemplo el ibuprofeno, así también como fenidatos, en el cual estaría englobado el metilfenidato, que se utiliza contra la hiperactividad. El nuevo procedimiento está validado en el ámbito experimental en el entorno del laboratorio y está disponible para un acuerdo de licencia de uso, fabricación, comercialización o desarrollo de aplicaciones. Alguna vez el jugador Jorge Valdano dijo que el fútbol era lo más importante de entre las cosas menos importantes. Lo cierto es que como fenómeno social y deportivo trascienden la cultura global del siglo XXI, lo que hace que sea un insoslayable objeto de estudio para la academia. Vean la interesante intersección que sucedió en Colombia. La Rectoría, la Dirección de Bienestar Universitario, la Facultad de Medicina y el Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia realizaron este jueves 17 de mayo la segunda versión de El fútbol pasa al tablero. Este encuentro contó con invitados especiales de la academia y el mundo del deporte, quienes presentaron sus puntos de vista sobre este amplio tema. Yo creo que tenemos un reto muy importante, es cómo logramos combinar ese enorme conocimiento que se tiene de parte de nuestros entrenadores de fútbol con el saber que se tiene en las universidades. Yo creo que es un reto muy importante que asumimos gustoso para tratar de hacer una propuesta a este país de formar una escuela que recoja esos saberes y los ponga a disposición de los posibles aspirantes interesados. La academia la están esperando, porque la academia te da los argumentos para conocer al ser, porque no nos podemos quedar en el jugador, en la táctica, en los movimientos, porque eso lo hace cualquiera, pero no cualquiera llega acá y acá al ser humano. Entonces yo creo que la academia te ayuda y te prepara para que vos conozcas de seres humanos. Porque es que el fútbol lo juegan personas, el fútbol no lo juegan máquinas, no lo juegan computadoras, lo juegan personas, y en la medida que podamos formar a esas personas que juegan fútbol desde un punto de vista holístico y global, desde una esfera mental, desde una esfera comportamental, desde una esfera cognitiva, desde una esfera fisiológica, pues podremos desarrollar mejor a la persona que juega fútbol y por ende podremos desarrollar mejor el fútbol y por ende podremos tener mejores espectáculos. Este certamen académico tuvo como propósito compartir experiencias y socializar estudios adelantados por la academia y el sector deportivo desde diferentes ópticas. La formación del entrenador de fútbol, género y fútbol, el fútbol como fenómeno económico, social y cultural y fútbol como experiencia de vida fueron algunas de las temáticas abordadas por los ponentes. Francisco Maturana se refirió a la inherente relación entre fútbol y folclore que identifica a nuestro país. En el único escenario deportivo donde ocurren ese tipo de cosas es en el fútbol, porque usted en básquetbol, en ciclismo, en béisbol, la gente no va disfrazada, la gente va desde su autenticidad. En cambio, en el fútbol usted mira a una persona que está con la cara pintada, con la bandera o con el gorro y resulta que es el médico que ayer lo atendió a usted y que es totalmente diferente, que está, digamos, abierto y que es otra expresión de su personalidad. Por su parte, Juan José Peláez dio cátedra sobre las características que debe tener un líder, pero no solo en el campo deportivo, sino aplicado a la vida diaria y de todas las personas. Un líder somos todos, el hecho es tener conciencia de serlo, ¿cierto? Porque es tomar decisiones aún por sobre lo que nos atañe a nosotros mismos. Y cuando nos toca trabajar en grupo, ya sea en una empresa, en un equipo de fútbol, pues nos toca ejercer ese liderazgo. ¿A partir de qué? Del convencimiento. Y ese convencimiento tiene que ir de la mano de la honestidad y la transparencia. Pero a futuro todos deberíamos de ser líderes, pero es un camino de conciencia, básicamente. Es de entender qué es lo que se requiere para ser líderes. Yo creo que la pasión es fundamental para hacer cualquier actividad en la vida, no es solamente para ejercer el liderazgo.
es para ser súbdito o ser jefe, pero hay que tener la pasión suficiente para sentir la alegría que se requiere para vivir bien. El fútbol pasa al tablero, contó también con la participación de otros ponentes, quienes compartieron con el auditorio sus experiencias. Liliana Zapata Sierra, presidenta del Club Deportivo Formas Íntimas, Daniel Carvalho, concejal de Medellín, Beatriz Vélez, antropóloga de la Universidad de Antioquia, entre muchos otros. Los hielos de los polos han entrado en lo que los científicos llaman una espiral descendente, es decir, una exponencial disminución negativa de sus masas heladas. Por lo mismo, esta región es fundamental para comprender el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Vamos a Chile. Estos globos sonda son una pieza clave en el estudio del cambio climático. Serán utilizados por científicos chilenos para medir las propiedades ópticas de las nubes en la península antártica, una zona que está siendo muy afectada por el calentamiento global y el agujero de la capa de ozono. La medición forma parte de una iniciativa global destinada a caracterizar las atmósferas de la Antártida y el Ártico. El objetivo es ver cómo los polos están amplificando los efectos del cambio climático en todo el mundo y con ello mejorar los pronósticos meteorológicos. Los frentes donde se libra la batalla para mejor entender el cambio climático son los polos. Entonces el Ártico y la Antártica son los lugares que finalmente determinan las anomalías climáticas que se esperan en las próximas décadas en todos los hemisferios. Entonces estudiar el cambio climático en la Antártica es necesario para mejor entender el futuro. Las investigaciones han mostrado hasta ahora que la Antártida se está calentando mucho más lento que la línea del Ecuador. Los investigadores esperan que la diferencia de temperatura se siga extendiendo como consecuencia del cambio climático y con ello la intensidad de los vientos antárticos que arrastran hacia las costas de la Antártida aguas más cálidas de lo normal. Esto favorece la aceleración del derretimiento de los hielos, lo que ha contribuido a incrementar el nivel del mar de todo el mundo. En Chile, los radiosondas y globos meteorológicos serán lanzados a partir de noviembre de este año hasta marzo de 2019. En la década de los 70, el doctor Edgar Rey Sanabria del Hospital Maternal Infantil de Colombia desarrolló una técnica de supervivencia para los recién nacidos prematuros. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Años después, una pediatra haría de esa misma idea toda una misión de vida. ¿Ha escuchado hablar de la madre canguro? La gestación por fuera del útero, fenómeno natural en los marsupiales, inspiró al final de la década de los 70 a un médico colombiano implementar el programa de Madres Canguro, con el que el sistema de salud en Colombia ha salvado miles de bebés nacidos prematuramente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad aproximadamente 15 millones de niños nacen prematuramente en el mundo y 1 millón de ellos fallece por complicaciones como enfermedades infectocontagiosas que la mayoría de las veces se originan en las incubadoras. Entonces empezamos hace 10 años, inicialmente solamente un pediatra, una enfermera y la secretaria. Lentamente hemos aumentado, así que cuatriplicado, bueno, mucho más el flujo de pacientes. Hoy vemos, más o menos tenemos 66 citas programadas diarias de pacientes. Recibimos pacientes acá al hospital. Tenemos una enfermera jefe que se encarga de la captación de pacientes acá en el San José Infantil. Nos hace la primera adaptación para que los pacientes lleguen acá a Canguro. Pero también recibimos pacientes de muchos hospitales en Bogotá. El doctor Edgar Rey Sanabria, con especialidad en neonatología, implementó la dinámica con la cual el vínculo madre-hijo, la lactancia exclusivamente con leche materna y un contacto permanente piel con piel, logró reducir las cifras de mortalidad infantil hace ya 40 años. El calorcito de tenerlos acá en esta posición y el calor como corporal que tiene uno con ellos hace que ellos aumenten rápido de peso y aprende uno a conocerlos más porque, por ejemplo, él que nació tan pequeñito y tuvo dificultad, digamos que para respirar solito porque él todavía está con oxígeno y estuvo intubado y ventilado por más de un mes, entonces como que uno con ellos acá les enseña también a respirar, porque él a veces se queda como dormido. Entonces uno respira profundo y le enseña también a él a respirar y él como que si se queda dormido él vuelve y aprende al ritmo que uno le está enseñando.
En las 4 décadas de existencia del programa, más de 35 países de todos los continentes se han interesado por las interesantes cifras que muestran que en Colombia cada vez son más los niños nacidos con bajo peso, es decir, menos de 2,5 kilos, quienes logran sobrevivir y completar un desarrollo infantil sin dramáticas consecuencias. En Colombia, el método Canguro se aplica como un programa integral del Estado y se adelanta en 3 fases, que contemplan la supervisión de los bebés hasta el año y medio de vida y el entrenamiento de los padres en diferentes técnicas de estimulación. El programa Canguro tiene 3 componentes: la posición canguro, la nutrición canguro, que es con leche materna, y la salida precoz del niño en su casa, con un seguimiento muy estricto que se hace en los programas Canguro y se sigue hasta el año. La posición Canguro permite una regulación térmica perfecta. Recuérdese que el bebé canguro es un prematuro y maduro, no regula temperatura, pero en posición Canguro sí la regula. Solamente en este hospital, con 10 años de implementación del programa, se han atendido a más de 68,000 bebés prematuros. En Colombia se presentan unos 80,000 nacimientos prematuros al año, es decir, antes de las 37 semanas de gestación. Esto significa que de cada 100 niños que nacen en el país, 12 son prematuros. De las bondades de este programa habla el crecimiento de los pabellones, que en los diferentes hospitales y clínicas se dedican a implementar las técnicas que permiten mejorar la expectativa de vida de los bebés, que de no ser por estos cuidados serían propensos a padecer enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y afectaciones coronarias. Hoy en día existen 35 centros de excelencia dedicados a la implementación del programa Mamás Canguro. Allí se ha hecho el seguimiento a 40,000 niños para analizar los beneficios y falencias de este programa, para continuar consolidándolo como uno de los mayores regalos de la medicina colombiana a la humanidad. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Un conflicto bélico es un fenómeno tan complejo e irracional que muchas veces pasa el tiempo y no somos capaces de entender sus implicaciones y, sobre todo, de sanar las heridas abiertas. En Argentina ha nacido un héroe de la paz y la reconciliación. Vean la siguiente historia. Han perdido la vida y no por eso tienen que perder el nombre, pensó el excombatiente Julio Aro mientras recorría las tumbas de sus compañeros en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Así nació el proyecto No Me Olvides, que contribuyó a que la tumba de 90 soldados argentinos, que llevaban la inscripción Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, pudieran recuperar por fin su identidad. El proyecto no hubiese sido posible sin el aporte vital del coronel Geoffrey Cardoso, un hombre que en 1982 luchó del lado de las tropas inglesas. Terminada la guerra y con solo 32 años, el militar dio sepultura a los cuerpos, recogió sus pertenencias y las guardó cuidadosamente. Eso permitió que Julio Aro pudiese llevar a cabo su sueño. Estos chicos eran huérfanos porque ustedes no eran en las islas sus padres. Yo estaba en esta época solamente el único responsable de estos chicos. Ahora estos chicos han regresado a sus hogares, han recuperado sus nombres y son con sus padres. Este es un milagro. Gracias. La Universidad Nacional de Mar del Plata presentará las candidaturas de ambos excombatientes para el Premio Nobel de la Paz. Así lo comunicó su secretario de Comunicación y Relaciones Públicas. Nosotros estamos iniciando desde la universidad ya con un anclaje desde la academia en el Departamento de Historia, el Departamento de Letras, más allá de la representación que esto implica a ellos dos para el Premio Nobel de la Paz. No hay mejor premio que el hecho que te hayan postulado, no hay nada mejor premio del hecho que lo hayan pensado. Entonces compartir el hecho que lo pensaron, el hecho que lo hicieron y compartir la sonrisa con los padres de todo el trabajo que hemos realizado, ya está ganado. Donde decía Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, ahora va a estar Gabino Ruiz Díaz, Echave, Ugalde, Bordón, Valvidare. Tenemos 90 nombres que volvieron a parir sus madres.
Desde Argentina reportó para el Noticiero Científico y Cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pocas cosas tan disfrutables como una buena conversación con amigos acompañada de una cerveza. ¿Y qué pasa si a esta situación le agregamos contenido científico para discutir y comprender entre todos temas como, por ejemplo, física de partículas? Vamos a Brasil. En Tubaína, un bar situado en el centro de la ciudad de Sao Paulo, decenas de personas escuchan atentamente la conferencia sobre la fecha del tiempo de Gastão Crane, profesor del Instituto de Física Teórica de la Universidad Estatal Paulista. Existe la posibilidad de que un sistema de muchas partículas muestren un movimiento invertido en el tiempo, pero ¿por qué no lo observamos en el día a día? Eso lo explica la física. Entonces, eso a física explica. Brasil y otros 21 países celebran el Festival Internacional Pint of Science, una iniciativa que nació en 2012 en el Reino Unido con el fin de acercar la ciencia al pueblo llano. Y el profesor Crane lo ha logrado en esta primera charla. Edison Lobeiro, analista de procesos de riesgos corporativos en la Bolsa de Sao Paulo, y Gabriel Carvalho, estudiante de farmacia en la Universidad de Sao Paulo, nos cuentan sus experiencias. Es muy bueno porque es en un ambiente relajado, en un bar. Me gustó mucho porque el profesor era muy espiritual también. Él trajo un lenguaje que facilitó bastante con ejemplos más tangibles. Además de Sao Paulo, otras 55 ciudades brasileñas acogerán hasta el miércoles estas charlas sobre drogas inteligentes, virus, inteligencia artificial, teoría de las cuerdas, nutrición, entre otros temas tan llamativos como sexo, antibióticos y rock and roll. La tradición mexicana cuenta con un elemento infaltable en todas sus épocas: las flores. Una constante histórica, colorida y simbólica que hoy homenajea el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. El Museo Nacional de Antropología muestra la tercera exposición Xochipilli, El Señor de las Flores, del ciclo Una pieza, una cultura, con la que profundizará en la concepción del ciclo vital del pueblo mexica. La grandeza del patrimonio y la cultura del México de ayer y de hoy. Con Xochipilli como vehículo, buscamos transmitir las ideas más representativas de la cosmovisión mexica, al tiempo que se brinda una propuesta de lectura de la pieza, siempre invitando al público, por supuesto, a realizar su propia interpretación y su propio disfrute. Su cultura material y su cosmovisión forman parte entrañable e invaluable del patrimonio cultural de una nación pluricultural, multilingüe, como es México. Esta exposición celebra las nuevas miradas que el INA ofrece sobre nuestro patrimonio cultural. Hablo de nuevas formas de comunicación y divulgación que han sido fruto del talento y el trabajo, lo digo con orgullo, de los profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La obra, Patrimonio Cultural de México, se asienta sobre un pedestal en cuyos trazos puede desentrañar el universo. Representa al cosmos mexica, en el que su cuerpo de flores resalta el nacimiento de la vida por acción del calor del sol, tras vadear la muerte en los húmedos y oscuros adentros de la tierra. La exposición Xochipilli, El Señor de las Flores, se exhibe en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, donde permanecerá hasta julio próximo. Notimex. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica, tecnológica y cultural.